Dios Padre cumple sus promesas con su poder. Vamos a leer la palabra de la Santa Biblia Reina Valera 1960 en el Nuevo Testamento del libro de Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 15 en adelante. El concilio en Jerusalén. Así dice la palabra del Señor. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversación de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegado a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la cesta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, y de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y restauraré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación,
de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien los predique en la sinagoga donde he leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsaba, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia y en Salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, o han inquietado con palabras perturbando vuestra alma, mandando circuncidaros y guardar la ley. No ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que lo habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a las obras. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmándose a la iglesia. Después llegó a Derbe y a Listra,
Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades le entregaron la condenanza que había acordado los apóstoles y los ancianos que estaba en Jerusalén, para que la guardase. Así que la iglesia era confirmada en la fe y anunciaban en número cada día. Y aumentaba en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasaron junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el evangelio. Zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de regreso salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, estirad en mi casa y posad. Y no obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo,
Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo su amo que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose la ropa, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado, muchos lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se rompieron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolo a su casa le puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo le rogaron, y sacándolos le pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia
y habiendo visto a los hermanos, lo consolaron y se fueron. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón has recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero tenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y salieron. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían que querrá decir palabreros, y otro parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole
le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nuestro oído cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todo lo ateniense y lo extranjero residente allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni en honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha preferido el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, por qué linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pisado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el areopagista, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hermanos, hemos leído en el libro de Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 15 hasta el capítulo 17, y hemos leído cuando en Hechos de los Apóstoles Pablo y Bernabé están en Iconio, y cuando Pablo es apedreado en Listra, el regreso de ellos a Antioquía de Siria,
y cuando llega el concilio en Jerusalén sobre si se debe circuncidar o no. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Entonces ahí donde he encarcelado en Filipos, y el alboroto que se arma en Tesalónica hace que Pablo y Sila se vayan a Berea. Entonces Pablo llega a Atenas. Vamos viendo en Hechos de los Apóstoles el proceso de evangelización de Pablo uniéndose a diferentes culturas en diferentes lugares por las áreas aledañas y saliendo de Jerusalén para llevar el mensaje. En la Biblia, Santa Biblia Reina Valera de la traducción 1960, en el Nuevo Testamento de Hechos de los Apóstoles, de acuerdo con la cultura y traducción en ese tiempo, el personaje de Pablo nos enseña una cultura con lo griego, aquí un poco adoradores de ídolos. Y para ese tiempo, cuando ellos estuvieron evangelizando, estaba enfrentándose con gentes judíos que los perseguían, pero llevando un mensaje a personas que hacían una estatua como un dios. Pablo descubre que ellos tienen tantos dioses que entre ellos hay al Dios desconocido. Y Pablo entiende que ese Dios desconocido que ellos tienen dentro de la lista de sus dioses es precisamente el Dios vivo. Pues cuando ellos llevan la palabra, son perseguidos y son arrestados. Ayer, hoy, siempre, la palabra de Dios es una causa de contradicción socioeconómico, política, cronológicamente en las naciones. Pero desde el Génesis le dijo el Padre creador del cielo y de la tierra a Abraham que él sería elegido Padre de la fe por la fe que él estuvo al Señor, al Dios, al Creador, y que por él íbamos a ser bendecidos todas las naciones del mundo. Por ende, estudiar la palabra de Dios nos ayuda a edificarnos, a instruirnos y a capacitarnos y alimentar ese espíritu, esa fuente espiritual en nuestra vida, para que podamos conocer el amor tan grande del Padre por cada uno de sus hijos a través de Jesucristo, y que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos da una salvación por gracia, y que guiado y asistido por el Espíritu Santo, cada uno de nosotros va a entender la palabra en la forma apropiada para que podamos llegar a igualarnos, a ser esa vasija útil al servicio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo enseña que no va a ser necesario la circuncisión y las leyes de Moisés, sino apartarnos de los ídolos, y que nosotros no forniquemos y le creamos a Dios. Porque Jesús viene enseñando ya aquí, y las tradiciones de la historia de Moisés con las leyes y la circuncisión, tanto los apóstoles, los ancianos como Pablo, en la lectura que hemos tenido en este momento, hemos visto que ellos no le están dando la importancia, sino más bien que nosotros amemos a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, apartándonos nosotros de cosas que desagraden a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Y la misericordia del Padre es tan grande que da a su Hijo por cada uno de nosotros para que seamos salvos.
Y no estamos solos, porque su Espíritu Santo nos guiará e instruirá en todo momento.